La historia es la narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Hay quien más breve y concisamente afirma que la historia es el conocimiento del pasado humano. Asimismo, es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos. A la ciencia o disciplina académica también se le denomina historiografía, para distinguirlo de la historia entendida como los hechos objetivos sucedidos. Es una ciencia social debido a su clasificación y método, pero si no se centra en el humano, puede ser considerada como una ciencia natural, especialmente en un marco de la interdisciplinariedad. De cualquier forma, forma parte de la clasificación de la ciencia que engloba de las anteriores dos, es decir, una ciencia fáctica, también llamada facultad. Su propósito es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos ateniéndose a criterios de la mayor objetividad posible, aunque la posibilidad de cumplimiento de tales propósitos y el grabado que sean posiblemente son de sí mismos objetos de estudios de la historia o teoría de la historia, como epistemología o acontecimientos científicos de la historia. Se denomina historiador o historiadora a la persona encargada del estudio de la historia. Al historiador profesional se le concibe como el especialista de la disciplina académica de la historia, y al historiador no profesional se le suele denominar cronista. Los hechos históricos los podemos encontrar en el sentido de los mapas, croquis, planisferios, pinturas, etc. Por un lado, nos permite ubicarnos en el espacio en que se producen los hechos y procesos históricos, al mismo tiempo que refleja la concepción espacial de las distintas sociedades elaboran sobre su entorno e incluso sobre el mundo. Tienen una importancia de saber nuestros antecedentes culturales y de dónde venimos. Nos ayudará a desarrollar un fuerte sentido de quiénes somos en realidad. La forma en que nos relacionamos con las historias familiares y creamos relatos acerca de nosotros mismos nos ayuda a establecer nuestra identidad esencial, única y auténtica. Los 7 hechos históricos más revelantes de México fue la construcción de la Pirámide del Sol de Teotihuacán, la fundación de Tenochtitlán, la conquista, la independencia de México, la Revolución Mexicana, la Batalla del Álamo y la Guerra de los Pasteles. La interpretación histórica y las culturas colonizadas. La interpretación histórica es el problema más profundo de la historia, el problema sobre el punto de vista de cada persona sobre los acontecimientos. Hay muchas teorías de la historia, pero gracias a los testigos que cuentan lo que pasó, podemos acercarnos a la más adecuada. Cada cultura tiene sus etapas o procesos evolutivos, como, por ejemplo, la conquista de los indígenas por los españoles, que fue una etapa para ambos. Los imperios españoles y portugueses también fueron los primeros en realizar la conquista y se asentaron principalmente en el sur de Norteamérica, Centroamérica y en el área andina de Sudamérica, donde respectivamente se asentaban las culturas mexicas, mayas, muiscas e incas. El Imperio Español fue la potencia que mayor presencia colonial logró en América. Las culturas colonizadas. La colonización o proceso de ocupación de otros territorios o culturas supuso la irrupción violenta y generalizada mundial de los intereses capitalistas en los distintos continentes. Se inició a partir del año 1492 al año 1629, con las primeras conquistas y anexiones de territorios, y continuó hasta bien entrando en el año 1821. El periodo colonial resultante se caracteriza por la dominación política, legal y religiosa sobre las sociedades sometidas, el establecimiento forzado de unas de las relaciones económicas y políticas de dependencia al servicio de los intereses y necesidades de la economía imperial y la institucionalización de una nueva estructura social caracterizada por las desigualdades raciales y culturales. Las fuentes históricas son archivos o documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado.
Pero no solo los documentos y archivos son fuentes históricas, también los objetos o la ropa, por ejemplo, pueden brindar mucha información útil para el estudio de otras épocas y sociedades. El objetivo de la historia es reconstruir el pasado. Para conseguirlo, los historiadores necesitan recurrir a las fuentes históricas, es decir, a los restos del pasado que nos informan sobre lo ocurrido en épocas anteriores. Hay dos tipos de fuentes históricas, las fuentes escritas y las fuentes no escritas. Las fuentes escritas son todas aquellas que dependen del lenguaje escrito, tales como tratados, obras literarias, crónicas, documentos, periódicos, inscripciones, etc. Las fuentes no escritas, como monumentos, cuadros, utensilios, rutinas, testimonios orales, restos humanos, entre otros. Existen dos tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias es una fuente que se origina en el momento de un evento o un testigo del evento que describe el evento con sus propias palabras. Y la fuente secundaria es aquella que fue creada más tarde por alguien que no tuvo experiencia de primera mano o participó en los eventos. Las fuentes de historia, las fuentes primarias se pueden estar escritas, ya sea por prensas, cartas, diarios o documentos públicos. Pueden ser orales, que pueden ser en discursos, grabaciones o entrevistas, e iconográficas, que pueden ser en carteles, pinturas y fotografías. Mientras tanto, las fuentes secundarias las podemos encontrar en libros de historias, artículos académicos, publicaciones de estudios arqueológicos. Algunos ejemplos son de los documentos legales, los reportes, documentos oficiales, registros, actas, correspondencia, diarios personales, relatos de viaje, entre otros. Algunos ejemplos de fuentes históricas que han sucedido en México fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 vigente, los tratados internacionales y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, soy Karen del grupo de segundo A, del Colegio Rivera Secundario. Hoy les platicaré sobre el tema de la diferencia entre un hecho histórico y un proceso histórico. Empezaré platicándoles qué es un proceso histórico. Un proceso histórico es aquel conjunto de momentos históricos que pasan a lo largo de la historia, es decir, en generación en generación. Mientras un hecho histórico es aquella situación o suceso importante que ocurre un tiempo determinado. Y bien, ¿cuál es la diferencia entre proceso histórico y hecho histórico? Pues si bien un hecho histórico tiene una fecha o lugar específico en que suceden los hechos o situaciones, mientras que los procesos históricos son varios hechos relacionados entre sí y pueden durar poco o mucho tiempo. Así que podemos decir que los procesos y hechos históricos pueden sonar similares, pero no nos confundamos porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Como dato curioso, cada uno es capaz de transformar su realidad y con ello producir acontecimientos históricamente relevantes y diferentes. ¿Qué importancia tiene el conocer hechos y procesos históricos? Pues esta tiene la importancia de saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestros ancestros y las culturas que teníamos antes. Además, nos ayudará a desarrollar un fuerte sentido de quiénes somos en realidad o quiénes fueron. Un ejemplo de proceso histórico sería cómo Hernán Cortés encabezó el proceso de la conquista de México. Ahora bien, un ejemplo de hecho histórico sería la caída de México Tenochtitlan, que ocurrió el 13 de octubre de 1521. Además, todo proceso histórico tiene un comienzo y un fin. Un hecho histórico es singular e irrepetible, mientras que un proceso histórico tiene comienzo y fin. Eso sería todo de mi parte. Para comenzar, ¿qué es la historia nacional? Hola, nuevamente. Soy Karen y ahora les estaré platicando sobre la relación de la historia nacional y mundial. Para comenzar, ¿qué es la historia nacional? Pues bien, la historia nacional es, o se puede decir, la segmentación del objeto de la ciencia histórica para restringirse a la nación o país. Por otro lado, la historia mundial es el conjunto del entorno de hechos y procesos que se han desarrollado en el entorno mundial o el entorno del ser humano. Si lo pudiéramos decir así. ¿Qué significa la historia mundial? Pues podemos describirla como el campo de la investigación histórica que analiza las conexiones entre imperios,
ciudades, países, etc. Sin embargo, la relación la relación de la historia nacional y mundial sería que cada uno de estos permite conocer de dónde, cómo y por qué somos así o nacimos así. Ahora bien, si tiene relación, ¿cuál sería su diferencia? La diferencia es la historia mundial o universal es que son procesos u hechos que se han desarrollado en el entorno del ser humano. No obstante, la historia nacional sería la segmentación del objeto de la ciencia histórica. Vamos a observar que esta es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Pues porque ante otras cosas podrás preguntarte, si tienen relación, ¿por qué son muy diferentes? Pues hay muchas respuestas para decir que son diferentes, pero son diferentes dependiendo de lo que se esté investigando u experimentando acerca de eso. Aunque se debe a otras razones por las que sea diferente. Algunos datos interesantes serían como, por ejemplo, la conquista de México, la guerra de los pasteles, etc. Para finalizar, ¿sabías que Maximiliano de Austria murió por indigestión de melones? ¿Y que en siglos pasados el oro era recetado como medicina? ¡Wow! Eso es demasiado sorprendente. Espero que te haya gustado. La diversidad cultural es considerada como parte fundamental del patrimonio cultural de los países. La diversidad de cultura hace referencia a la convivencia e interacción en armonía y respeto mutuo entre varias culturas que coinciden en el mismo lugar y tiempo. En pocas palabras, es el grado de variación en los que existe interacción en diferentes culturas, es la variedad de cultura que existe en la humanidad. Esto significa que hay diferentes formas de vivir, de pensar, de hablar y de ver el mundo. Cada cultura tiene sus propias tradiciones, costumbres y valores, que le dan la identidad de diversidad cultural, amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones. Y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países, por ejemplo, México. Cuenta con una gran diversidad cultural debido a que el hábito pueblos indígenas originarios como los mayas, aztecas, tarahumaras, entre otros pueblos mestizos como los grupos urbanos, una mezcla de sangre indígena y europea, comunidades afrocales, herencia de los pueblos traídos actualmente en México, se mantiene con 68 pueblos indígenas, cada uno con su lengua, costumbres y creencias características. Además están organizados en 11 ramas lingüísticas que se componen de 364 variantes, de asimismo más de 25 millones de personas, el 21% de la población se identifica como indígena. La diversidad cultural multiplicada de formas en que se mantienen las culturas de los grupos y sociedades, entre expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos.